Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, nuevamente desde San José de Costa Rica, Voz de Restauración para las Naciones, desde Canal 54. Estamos aquí, hermanos, para poder empezar a compartir nuevamente la palabra de Dios en un sentido en el cual usted se va a sentir muy gozoso, porque ahora viene palabra de fuego, hermano William. Amén, hermano Luis, Dios les bendiga. Muy buenas tardes a toda nuestra estimable audiencia de esta tarde en Canal 54. Le saluda y le bendice su hermano, amigo y compañero William Castro, evangelista del Ministerio Evangelístico Fuego de Dios. Y nos acompaña también en esta preciosa tarde nuestro hermano Heiner Varela, pastor y evangelista de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Jardines 2 de Heredia. Hermano pastor, Dios le bendiga, buenas tardes. Dios les bendiga a todos los que nos ven a través de las ondas de Canal 54. Es un honor y un privilegio. Agradezco la invitación primero al Señor y después a mi hermano Luis y a mi hermano William, que nos han otorgado estar en esta preciosa tarde en este lugar. Nuestro hermano Luis. El libro de Gálatas nos habla allá en el capítulo 1, verso 6 en adelante, y dice de la siguiente manera: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Así dice Pablo en su libro de Gálatas. Y precisamente, hermanos, ahora yo quisiera de que pudiéramos nosotros apreciar la apostasía que existe en el mundo con base a este video que vamos a ver a continuación, hermanos. This is your week. This is it. It's over. This is it. I declare, I decree, this is it. Money coming to me now. Money coming to me now. Money. Caerse para atrás, pero para el frente no se caen. Y llegó la hora de uno acostarse. Y postrarse. Calma, que está todo bien. Santo Dios, qué ángel es esto. Y a postrarse. Power and authority. He has given within him a belt. On one side is justice, and the other is blessing. He now is given the Constitution of God as a king. I give this to you, Bishop, as a sign of covenant, as a sign of release, as my sign of love for you. Amen. My brothers will come forth. 4 sons representing the 4 corners of the earth. They'll raise them up right now.
He now is raised up from a commoner to the kingship. Come on, raise it up. And we'll walk him around. Literalmente, y es que para quienes van a la capilla Whitetail, ubicada en una colonia nudista de Virginia, la ropa es opcional, unos van con ropa, otros sin ropa. El pastor de la congregación defiende la decisión, diciendo que a Dios no le importa si usa ropa para adorarlo. Al tanto, uno de los fieles del lugar aseguró que si Dios nos hizo de esa manera, no debe haber nada malo. Yo creo que a Jesús le gusta la salsa. Only in heaven they dance like that. Solamente en el cielo danzan así. Vamos. Al rey
un pastor que está aquí esta mañana, quiero ver que pase. Él sintió en su corazón que los cristianos evangélicos teníamos que pedir perdón a los cristianos católicos. El pastor es Luis Durán, por favor, que pase. Es lo que hacen las prostitutas. What do prostitutes do? Las prostitutas van, prostitutes go, venden su cuerpo, sell their bodies, sin ningún compromiso. Without any commitment. Lo único que tiene que darles es dinero. The only thing you gotta give them is money. Cualquier mujer mala, whatever evil woman, vende su cuerpo, sells her body, solo por dinero, just for money. Cualquier mujer buena, any good woman, no le va a abrir las patas a usted. Will not open their legs to you, un soltero, si no hay compromiso. If there's no commitment. Quiero decirle que Dios es igual. Quiero decirle que Dios es igual. Quiero decirle que Dios es igual. ¿Y sabes qué es lo que significa Shaddai? You know what El Shaddai means? Una teta grande. ¿Y sabes qué es lo que significa Shaddai? You know what El Shaddai means? Una teta grande. It means a great... Dios está como aquel que llegó al encuentro y dijo, ay, dice, yo en mi vida pasada era gay, pero ahora soy una sierva del Señor. ¿Por qué Dios elegiría una prostituta para hacer un pacto con su pueblo? Yo creo que a lo mejor la elige porque la prostituta y la gracia de Dios se parecen mucho. Para que la pastora Patricia termine de calentar a un público ávido de palabra divina. Las enseñanzas de Jesucristo mismo, ¿no? Y nos vamos directamente al texto de lo que Él enseñó. Él habló más acerca del dinero, por ejemplo, que del infierno. Y sin embargo, la gente que se dedica a enseñar la Biblia habla más del infierno que del dinero. Sí, hermanos, ustedes pueden ver, esa es la clase de iglesia que está gobernando y que está predicando en el mundo entero. Son iglesias, hermanos, diabólicas, satánicas. Son iglesias malditas. Y todos los que están ahí también predicando ese evangelio son hombres malditos. Y no los estoy acusando yo, los está acusando directamente la palabra de Dios. Ahí aparecen unción de zapatos, qué vergüenza, unción de la cartera, unción de la silla, comiendo zacate. ¿A cómo se les ocurre a esos hombres malditos estar llevando al pueblo de Dios, hermano, a una condenación eterna? No podemos nosotros. Ahí aparece ese hombre estúpido gritando, pidiendo dinero, ven a mí. La unción del chaquetazo, el zoológico, aparece ese hombre idiota, desnudo. ¿Cómo se le ocurre, hermano? Semejante tontería. Pero bien, nosotros aquí no estamos para estar acusando ni denigrando a nadie. Estamos para predicar directamente la verdad del Señor Jesucristo. Oiga, hermano, está el evangelio del hombre, que es ese que acabamos de ver. El evangelio del diablo, que es el que está ganando almas para el infierno. Y el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo que nosotros estamos predicando en esta tarde. Estas iglesias están compitiendo entre ellas mismas para ver quién es la que lleva más almas al infierno. Y la gente, como que es ganado, andan detrás de esos hombres que son diabólicos. ¿Sabe qué? Hermanos, el diablo se metió a la iglesia y ahora estamos aquí para reprenderlos, hermano William. Así es, hermano Luis, es terrible. Dice la palabra del Señor Jesucristo, hablándonos a nosotros a través del Evangelio de Mateo. El Señor hace una aclaración, hablando en Mateo capítulo 24, diciendo, mirad que nadie os engañe. Es un espíritu engañador lo que hoy ha surgido en estos tiempos finales, porque somos de los que creemos y sostenemos firmemente que estamos en el tiempo final de la iglesia de Cristo sobre esta tierra. Las señales antes del fin que nos habla en el Evangelio de San Mateo,
en el capítulo 24, verso 4, Jesús dijo, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Lo que hemos presentado en esta tarde aquí, los que hemos visto a través de este video y de muchos más que por falta de tiempo no podemos presentar, son engañadores. Y me preocupa más, hermano Luis y hermano Heiner, no tanto lo que estos hombres hacen, sino cómo la gente los sigue. Y gente con conocimiento de palabra se han dejado engañar por estos espíritus que la Biblia habla, doctrina de demonios. Estos son doctrinas de demonios que se están moviendo hoy en día en una manifestación totalmente errada del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo habló de salvación. Jesucristo no habló de dinero. Él vino a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que nosotros queremos traer. ¿Y por qué estamos hablando y sacando todos estos videos y hablando de estos temas? Porque es necesario hablarle a la gente con la verdad. Porque dice la Escritura en San Juan capítulo 8, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Amén, hermano William. Es importante ver el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo muy peligroso, un tiempo muy terrible en los cuales estamos viendo todas estas cosas que se están viendo, que acabamos de observar en el video que acabamos de reproducir. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo capítulo 7 verso 15, guardado de los falsos profetas. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Gente siguiendo este tipo de personas que lo que está haciendo es engañando al hombre, engañando al ser humano. Y como dijo el hermano Luis, y lo dice la palabra y lo enseña, que están haciendo cualquier sacrificio, cualquier cosa que hacen, lo hacen más acepto al diablo que al reino de los cielos. Amén. En el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 3, me impacta una palabra que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ojo, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, destrucción repentina. Y oiga lo que dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino del evangelio o de la verdad será blasfemado. Es increíble ver todas estas cosas, la unción de la manguera, como decía el hermano, la unción del zapato, ahora la iglesia de los nudistas, la iglesia de los homosexuales, cosa que la palabra nos enseña que desde un principio varón y hembra los creó. Por más que digan y quieran decir, hermanos, siempre tiene que haber alguien, y gloria a Dios por eso, que todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Y ese va a ser nuestro trabajo, pronunciarnos en contra de estas cosas que no vienen de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano Luis. Sí, queridos hermanos, aquí estamos, hermanos, en la brecha, tratando la manera de que ustedes puedan sentir de que hay todavía gente que no le teme a las cosas, a las consecuencias que puedan llegar, porque no nos interesa. Sí, precisamente para eso Dios nos ha ungido, para que podamos tener el valor suficiente para podernos enfrentar a los tiempos peligrosos de los que nos habla el segundo libro a Timoteo, capítulo 3, que dice de la siguiente manera: también debes de saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sean los homosexuales, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, y este es precisamente el propósito de este programa, que ustedes que nos están viendo a través de las naciones, trascendiendo estas fronteras, queridos hermanos, sé que hay gente que este programa lo siguen miércoles a miércoles, y ahora ha llegado la explosión, porque la hora cero llegó. Así como Sodoma y Gomorra fueron sentenciadas por Dios
El planeta entero, la humanidad entera está sentenciada. Nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y está el juicio. El juicio viene. Cristo se acerca y por eso esta palabra tiene que ser con poder de lo alto. Aquí lo que nosotros predicamos es a Cristo, no a hombres. No nos interesa quedar bien con los hombres. Nos interesa, hermano, únicamente quedarle bien a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte, este programa, después de 8 o 10 años de estar aquí en el aire, nunca le hemos pedido un 5, un peso. Nada le hemos pedido al pueblo de Dios. Porque este programa lo sostiene por misericordia, milagrosamente, nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el dueño de este programa. Por eso, hermano, yo tengo el valor suficiente de poder hablar la palabra de Dios. Esa palabra que viene de lo alto. No me interesa si te enojas. Si te enojas, bendito sea. Porque Dios está haciendo la obra en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu, hermano William. Así es, hermano Luis. Esta situación que hoy estamos viendo, hermano, eso se viene dando hace, no de ahora, sino desde hace mucho, mucho tiempo. Pero ha venido en un crecimiento lo que es la apostasía. El apóstol Pablo habla a Timoteo, el apóstol Pablo habla a los Gálatas, y el apóstol Pedro, hablando a la iglesia en general, nos enseñan de toda esta situación en la cual hoy nosotros estamos viviendo. Jesucristo lo dijo ahí en Mateo 24, donde estábamos leyendo anteriormente. En el versículo 11 dice el Señor: muchos y muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas. Y es el tiempo de los falsos profetas. Ahora, ¿cuál es ese falso profeta? Durante muchos años nosotros pensábamos quizás en los testigos de Jehová, en los mormones, pero no, hermano. El falso profeta es lo que dice la Biblia, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay gente que está metido dentro de la iglesia con una careta de cristiano, de evangélico, de apóstol, de profeta, pero al escuchar sus enseñanzas que van totalmente contrario a la palabra. Por eso Jesús dijo: mira que nadie os engañe. O sea, ya el Señor lo habló, ya el Señor lo dijo, ya está escrito, ya el Señor lo declaró. Los apóstoles lo vinieron declarando. Hay gente que dice: pero es que ustedes denuncian con nombres y eso no se puede hacer. No, el apóstol Pablo denunciaba con nombres. Jesús lo denunció con nombres. Nosotros somos llamados a través de la carta del apóstol de Judas también a contender a favor o a causa del evangelio, en defensa del evangelio. Tenemos que, si esta gente no tienen pena, no tienen vergüenza, hermano Luis, hermano Heiner, si estos hombres impíos, porque no les cabe otra palabra, impíos y sinvergüenzas, hacen lo que hacen en público, no tienen temor en blasfemar el nombre del Señor, ¿por qué nosotros vamos a sentir temor o vergüenza en hablar la verdad, en decir lo que estos hombres están haciendo mal hecho? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Estamos nosotros en los tiempos finales, hermano Luis? Así es. Estamos en los tiempos finales, hermano Heiner. Estamos viviendo, creo que somos la última generación. ¿Por qué lo decimos? Por todas las señales que están escritas en la palabra del Señor, por todo lo que está escrito, porque todo lo que leemos en el libro de Apocalipsis, en el libro de Zacarías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, en el libro de Joel, se están cumpliendo, están cumplidas las señales, y estamos en el tiempo de los falsos profetas. Iglesia, pueblo en general, Costa Rica y el resto del mundo, donde quiera que esta señal esté llegando en este momento y donde quiera que lo pueda ver a través de YouTube también, usted, hermano, ponga atención, no se deje engañar. Estos hombres engañadores, amadores de sí mismos, dice la Biblia, infatuados, hombres sin vergüenza, hombres sin temor de Dios, hombres que usan la palabra, como leímos allí, la lectura que le dio el hermano Heiner. Estos hombres que por avaricia, dice el apóstol Pedro, harán mercadería de vosotros. Estos hombres que se hacen llamar a sí mismos apóstoles. Ahora bien, yo creo en los 5 ministerios que dice la palabra. Creo en los 5 ministerios, entre ellos el apóstol y el profeta. Sí existe, claro que existen.
pero no como estos hombres que han utilizado estos títulos que ellos mismos se autodenominan apóstoles y donde han levantado iglesias. Lo que han hecho es robarse más bien gente de otros lugares, sacar gente de otras iglesias y entonces se autodenominan apóstoles. Apóstoles porque otra iglesia se afilió a ellos, causando división quizás a otra misión, a otra denominación. Esto no es apostolado. Apostolado es aquellos que han ido a la montaña, han ido allá donde están los indígenas, en pueblos donde no entra nadie porque el narcotráfico está allí metido. Pero estos hombres no van a pueblos donde está metido el narcotráfico, donde está metido la droga, porque si no lo llevan en limusina, porque si no van en jet privado, entonces no van. Esos son los apóstoles de hoy en día, hermano Luis. Sí, no, hermano Heiner. Sí, en el capítulo 22, en el verso 26 del libro de Ezequiel, la Biblia nos dice que sus sacerdotes profanaron mi ley. Mire qué increíble que la palabra dice sus sacerdotes, porque ya no son sacerdotes del Señor. Y miren qué tremendo que dice, no supieron discernir entre lo profano y lo santo. Amén. No hicieron diferencia entre lo limpio y lo sucio. Esto es lo que están haciendo estas personas, engañando al pueblo, engañando a la gente que lamentablemente no escudriña la palabra, no lee la Biblia, porque ese es el asunto, hermano William y hermano Luis. La Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. El problema es que cuando la gente no escudriña la palabra, no lee la palabra, no le pide dirección a Dios, hermano, viene cualquier viento de doctrina, cualquier profeta de estos, cualquier hijo del diablo de estos, y lo digo así con toda libertad, y lo engaña, lo engaña con mentiras, con cosas, con el dinero. Venga, quiere un milagro, venga, pacte con Dios, ofrende 30, 50 dólares. Usted no necesita ofrendar 50 ni 100 dólares para un milagro del Señor. Lo único que usted necesita es un corazón contrito y humillado, al cual dice la Biblia, no desprecia al Señor. Esto me suena a mí como que esta gente tratan de enseñar, de sobornar a Dios, chantajear a Dios, comprar a Dios, y a Dios no se le soborna, ni se le compra, ni se le chantajea. Si Dios nos atiende, si Dios hace un milagro, si Dios hace algo en nuestras vidas, es por su misericordia, hermano Luis. Sí, hermanos, qué triste, hermanos, es ver cómo son miles y millones de personas que están ahorita en una condenación eterna por culpa de estos desgraciados pastores inmundos que no se cansan, hermanos, de pedir y pedir y pedir dinero como que si eso fuera el don de la vida. Quiero decirte que allá en el libro de los Hechos, capítulo 17, ahí nos habla, hermanos, de que Dios no mora en los templos hechos por manos de hombre. El templo de Dios, querido hermano televidente, es usted, es su cuerpo, porque templo y morada es nuestro cuerpo. No seamos tan ignorantes de que estamos engordando a esas personas para hacer templos enormes, de lujos. ¿Cuál templo vino a hacer Jesús? Ninguno. El Señor dijo, ustedes pueden destruir este templo y en 3 días yo lo vuelvo a levantar. Se estaba refiriendo directamente al cuerpo de Él, porque iba a entrar en una agonía, en una, hermanos, en una muerte terrenal, pero era ese el propósito de nuestro Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo, porque sabía Él de que el diablo iba a estar en completa batalla contra el hombre y que tenía que haber un propósito eterno en la vida de un ser que iba a venir directamente del cielo para que fuera el camino, la verdad y la vida. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una profecía allá en el libro del capítulo 13 del libro de los Reyes que dice de la siguiente manera: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam
Jeroboam era un rey malo, impío, malévolo. Quitó el culto de Dios y puso el culto del diablo. Y dice aquí, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. Clamó contra el altar. Y esa palabra en este tiempo postrero tiene que tener un cumplimiento también, porque aquí dice de la siguiente manera: y este varón dijo, altar, 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 así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes. Jesús va a quemar sobre los altares a esos pastores y predicadores desgraciados que están llevando a la humanidad a un juicio eterno con el diablo. Hermano, pero es que no hable así, porque es muy bárbaro con lo que usted habla. ¿Y cómo quiere que hable, hermano? El enemigo sí puede hablar y puede hacer y puede, óigame, llevarte a una condenación eterna. Y no hay hombre aquí en Costa Rica con pantalones suficientes de que se ponga al frente de un altar y les diga a todos esos desgraciados: no hagan eso, por favor, porque va en contra del plan divino de Dios. No hay aquí en Costa Rica un hombre que se plante y les diga: ¿por qué hacen eso? Ahí tenemos nosotros esa televisora enlace que cada 3 meses están engañando gente. Haga un pacto, haga un pacto, haga un pacto. Si ya hubo un pacto hace 2000 años, hubo un sacrificio de muerte. Nuestro Señor te compró con su preciosa sangre y no entendés todavía, por cabezón, hombre sin entendimiento. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hermano William. Amén, hermano Luis. Dice la palabra del Señor en Mateo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres, oye bien, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿A qué se refiere esto el apóstol Pablo a Timoteo? Que estos hombres, ellos mismos se creen los cuentos que ellos están inventando. Así es. Ellos mismos están siendo engañados porque hay un espíritu de engaño en ellos, que se están engañando a sí mismos y están engañando a los demás. Porque dice la Biblia que aquellos, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Han entrado en una necedad en el corazón. En ninguna parte de la Biblia he encontrado yo, en más de 20 años que tengo de ministerio, que yo pueda ofrecerle algo a Dios para obtener un milagro a favor mío. No hay. En ninguna parte de la Biblia encuentro yo que yo pueda pagarle al Señor un milagro. Si todo lo que hemos recibido ha sido de gracia. Y Jesús le dijo a los discípulos cuando los envió: lo que de gracia de recibiste, da de gracia. Pero estos hombres, si no se le dan $100 para que oren por usted, entonces no van a orar. Estos hombres, porque con las famosas coberturas que se hablan de hoy en día, la cobertura de Cash Luna, la cobertura de Guillermo Maldonado, la cobertura de Benny Hinn. Bueno, ¿y cuál es esa cobertura? ¿Y dónde queda la cobertura del Padre? ¿Dónde queda la cobertura del Hijo? ¿Dónde queda la cobertura del Espíritu Santo? ¿No es más importante yo venir a Jesús para obtener esa cobertura que ir detrás de hombres? Gente que se ha vuelto seguidora de hombres, han abandonado, y es terrible, porque una de las características de los falsos profetas y de los que siguen a los falsos profetas es que defienden más a los hombres que al mismo evangelio. Así es. Entonces se enojan, persiguen a los que defendemos la sana doctrina. Y esa es la parte en la cual nosotros, sin título de nada aquí, porque aquí somos hombres sencillos y humildes, que creo que con valentía de Dios, y como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro pedían a la iglesia que oraran por ellos para que con denuedo
que es de nuevo valentía. Amén. Hoy hace falta valentía. Hacen falta varones en toda la amplitud de la palabra dentro del evangelio. Hombres que se paren en la brecha. Así como el Señor reclamaba, busqué uno que se parara en la brecha Y no lo encontré. para que no viniese juicio contra las naciones, y no lo hallé. Pero yo creo que aquí, y conozco a muchos varones de Dios y mujeres de Dios, esforzados y valientes, que vamos a levantar la voz y vamos a utilizar los mecanismos que hayan que utilizar para proclamar la verdad del evangelio. Estos hombres, hermanos, se han dejado decir barbaridades. Hace poco miren una predicación de Cashluna diciendo que la sangre de Cristo huele a menstruación, cuando la sangre de Cristo es santa y pura. Y la mujer, y con todo respeto saben las mujeres que la menstruación es sangre mala que tiene que salir del cuerpo de la mujer. ¿Cómo vamos a comparar la sangre de Cristo con la menstruación? ¿Cómo vamos a comparar la gracia de Cristo con una prostituta? ¿Cómo vamos a comparar a Dios con una prostituta? ¿Cómo vamos a decir que así como una mujer no le abre las patas sin antes haber dinero, cómo vamos a expresar que Dios es igual? Amén, amén. Estos son unos infelices hijos del diablo, que no les cabe otra palabra que el juicio de Dios viene. Y lo peor del caso, y como dice el dicho popular, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hay mucha gente que se ha dejado engañar porque se ha vuelto seguidora de hombres, hermanos Heiner. Amén. En el libro de segunda de Corintios 11:13 en adelante, mire cómo la palabra de Dios llama a estos hombres. Número 1, los llama falsos profetas. Número 2, los llama obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque ellos utilizan a Cristo hasta cierta manera. En sus inicios quizás, o en sus prédicas lo mencionarán, pero niegan la eficacia de lo que están haciendo. Y no es maravillarse, porque el mismo Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extrañarse si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dice la palabra. Entonces, no podemos seguir en estas cosas. Hermano, si usted está allí, salga corriendo de ese lugar, salga corriendo de esos lugares, busque un lugar donde usted se le hable la verdad, donde usted se le predique a Cristo. Ya no se predica del infierno, ya no se predica del pecado, ya no se predica de la condenación eterna, ya no se predica del cielo, ahora se predica del dinero, de la fama, de la fortuna. Y Cristo no enseñó eso. Cristo enseñó un evangelio del pobre de espíritu, amén, del hombre contrito y humillado. No podemos seguir estas fábulas que estos hijos del diablo, estos llamados siervos de Dios, entre comillas, están inventando, hermano Luis. Sí, hermanos, pero ¿sabe qué? Dice el libro de Nahum, capítulo 1, verso 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Allá en el libro de Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Todas esas iglesias malditas que este video al inicio ha declarado, ha demostrado lo que están haciendo, las barbaridades con la gente ignorante. Dice Dios por medio de su profeta Nahum: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová se va a vengar de esa gente, de esos pastores, lleno de indignación, dice. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo con sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Oiga bien, palabra, pastor, que está en esa línea,
en ese camino de perdición. Oiga bien, palabra de Dios, porque aquí Dios te está hablando, Dios te está exhortando. Tienes que volverte a las sendas antiguas, donde dice, volveos a las sendas antiguas, volvámonos a Cristo. Él es el monte de Dios, es el monte de la salvación, es nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador. No es el dinero, no son las catedrales, no es, hermano, el templo, eres tú, porque tú eres el miembro de la iglesia, eres tú el que tienes que caminar, tienes que pararte, tienes que seguir el sendero, que Dios te ilumine, porque dice, lámpara es a mis pies la palabra de Dios, no lo que dicen esos hombres, es la palabra de Dios, es la Biblia. La Biblia, tenemos que meternos en la palabra. Ahora, hermanos, me dicen los pastores, es que, hermano, usted ya está como que dinosaurio. Ahora el evangelio es moderno. Ay, ¿cómo es moderno? Hay que tener una laptop, hay que tener video BIM. ¿Y para qué, le digo yo? Porque así la gente entiende. Yo lo que entiendo, desgraciado, es la palabra de Dios, le dije. Y yo tengo toda mi Biblia manchada porque la estudio, la escudriño, la entiendo y Dios me la revela. ¿Cómo te podés creer? Quiere decir que Cristo está fuera de tono. Ya no es moderno Cristo. Si Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos. Y dice que la palabra de Él no va a perecer y que no se le puede quitar ni una tilde, porque que le quite o le ponga es un maldito también, hermano. Así es, hermano. La palabra del Señor nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 29. Dice el Señor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. ¿Qué habla esto? Que Dios es un Dios celoso, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, dice Deuteronomios capítulo 4, verso 24. Entonces, estamos ya casi finalizando esta disertación que tenemos en este programa, hablando sobre estos falsos profetas. Es el tiempo de poner atención, de volvernos a la palabra, porque hemos abandonado la palabra. Yo creo que la iglesia de hoy en día es una iglesia que es lamentable. Viajo por todo Costa Rica y fuera de Costa Rica, y es lamentable ver que la gente ya no usa la Biblia, hermano Luis, ya no usa la Biblia. Gente que llega a la iglesia sin Biblia, cuando la verdad del evangelio está en la escritura. La verdad que nosotros nos interesa escuchar es lo que me hablen a través de la palabra. Y dice que aún los bereanos, allá en el libro de los Hechos, dice que escuchaban a Pablo e iban y escudriñaban la escritura. ¿Por qué la gente se deja engañar? Porque no escudriñan la escritura. La iglesia es una iglesia vagabunda, una iglesia que se ha vuelto una iglesia perezosa. Por eso en el libro o en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, versículo 14, dice, despiértate, tú que duermes. Amén, así es. Levántate de los muertos, así es, y te alumbrará Cristo. Así Esa es la manera en que nosotros tenemos que volvernos. Despierta, iglesia. Creo que podríamos sellar esta disertación diciendo, despierta, iglesia. Como dijo Jesús, que nadie os engañe, mire que nadie te engañe. Como decían los viejitos de antes, despabilese, despiértese, pellizquese. No porque aquel sea don Julano de tal, que tenga apellido Magaña, o que tenga apellido Chávez, o que tenga, o que sea de la Alianza Evangélica, que yo, hermano, bueno, me guardo mis reservas también, porque hay mucho engañador hoy en día, y tenemos que volvernos a la Escritura, a la palabra de Dios. Despierta, iglesia. Amén. Hermano Heiner. En el libro de Isaías, en el capítulo 4, en el versículo 1, hay una profecía que ya está cumplida. Dice allí, echarán mano de un solo hombre, 7 mujeres. Y ellas le dirán a este hombre, nosotras comeremos de nuestro pan y llevaremos nuestro vestido.
Solamente permítenos llevar de ti tu nombre. Lleva nuestro oprobio. Eso es lo que está sucediendo hoy día. Por eso vemos de todo lado, hermano que me escucha, gente que profesa a Cristo, usan el nombre de Cristo, pero comen su propio pan y hacen sus cosas. Pero la realidad está en la palabra, está aquí en la Biblia. Usted quiere conocer al Señor de verdad, lea la Biblia, escudriñe la palabra. Él lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas se encuentra la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5, verso 39, hermano Luis. Sí, hermanos, ya para concluir, dice la palabra de Dios en el libro de Miqueas: las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como las culebras. Oiga, qué profecía más tremenda. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Esta es palabra de Dios, esta es palabra de verdad. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a ustedes que ofrenden aquí, que hagan pacto con nosotros? Jamás, hermano, nosotros no le estamos pidiendo absolutamente nada. ¿Sabe lo que le pedimos a usted? Su corazón, que pongan atención a lo que Dios le habla, porque este programa Dios lo mantiene, Dios lo sostiene, y esta es la boca de Dios aquí en Costa Rica. Esta es la boca de Dios para las naciones. Todos los pastores son una tembladera, no quieren hablar palabra de Dios. Pero aquí, hermano, aquí quien vive, quien mora, quien habla es nuestro Señor Jesucristo, por medio de estos varones que tienen el atrevimiento de hablar sin miedo, de hablar sin temor. ¿Y a quién le hablamos? Directamente al diablo, para que entienda que todavía hay remanente fiel en Costa Rica. Amén. Amén, hermanos. Desgraciadamente el tiempo nos comió. Si dentro de 8 días el Señor no ha venido, aquí vamos a estar con otro programa igual o mejor que el de esta tarde. Bendiciones a todos ustedes, queridos hermanos. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.